recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió. ¿Qué tal, hermanos? Es un gusto volver a compartir un mensaje con ustedes, tener una meditación de la palabra. Es un placer poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón y quisiera que busquemos el libro de Jonás. Vamos a basar nuestra meditación en el último capítulo del libro de Jonás, Jonás capítulo 4, un hermoso pasaje que es el final también de un hermoso libro que enseña muchas cosas acerca del comportamiento de uno, ¿no? Con respecto a Dios y con respecto a la obra. Dice Jonás capítulo 4, comenzando del versículo 1: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no conocen, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hermoso pasaje el de Jonás. Jonás está enojado porque él va a Nínive con la intención de que Nínive sea condenado y castigado. Y Nínive se arrepiente. Y no es lo que Jonás esperaba. Y el libro de Jonás, para entrar en contexto, es el único libro del Antiguo Testamento que trata la exclusiva comisión encargada del profeta por Jehová de ir a una ciudad pagana. Él no hablaba a Israel, él iba a la ciudad de Nínive a predicar y a proclamar un mensaje de juicio, lo que resultó de arrepentimiento para la ciudad. El libro de Jonás es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios y que el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Después vamos a ver en el transcurso de los versículos cómo Dios muestra misericordia por Nínive, cómo muestra misericordia aún por la actitud de Jonás. Este libro es diferente de los otros libros proféticos, porque si vamos a los libros de los profetas mayores o otros profetas o los profetas menores, vamos a encontrar que estos libros tratan de lo que Dios dice a Israel. Pero en este libro es diferente porque no se centra en la profecía, sino se concentra en el profeta, se concentra en la actitud de Jonás. Tal es así que en los 4 capítulos, solo una vez sola habla del mensaje de Dios a Nínive, y es en Jonás capítulo 3, versículo 4, que es lo que Jonás proclamaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Después, posteriormente, en Mateo 12, el Señor utiliza el libro de Jonás como una ilustración de su muerte y de su resurrección, y más para darle un apoyo a este libro, porque algunos historiadores dicen que este libro fue un invento, no fue escrito por Jonás. Jonás era un hombre orgulloso, egoísta, obstinado, lo podemos ver a través de estos 4 capítulos, celosos, era sanguinario porque estaba esperando la destrucción de Nínive. Y era un buen patriota y amante de Israel, porque es lo que esperaba, y después lo vamos a detallar un poco más adelante,
que Nínive sea destruida para que sirva de ejemplo a Israel. Pero tenía un problema, no tenía respeto para Dios, ni amor para sus enemigos. Y en este capítulo último, Jonás demuestra un segundo problema, más allá de todo lo que vimos, ¿no? Que es su debilidad de carácter. Se enojó porque Nínive se arrepintió. Se enojó porque Dios no obró como él quería. Tanto se enojó que deseaba estar muerto. Y aunque se había arrepentido, ¿no? de haberse ido, ¿no? En un barco a Tarsis, ¿se acuerdan del capítulo 1 cuando él es arrojado del agua y el gran pez lo traga? No había cambiado mucho en la actitud con los gentiles. Él deseaba mucho la muerte de los ninivitas. Y en este último capítulo podemos encontrar o podemos ver el encuentro que tiene Dios con Jonás, donde tienen una charla donde Dios le enseña y a través del sufrimiento personal Jonás aprende lo que Dios tiene en su corazón. Daba la impresión de que este capítulo terminaba, o mejor este libro terminaba en el capítulo 3, porque leemos en el capítulo 3, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Podríamos terminar tranquilamente acá el libro de Jonás con el final feliz de Nínive, pero no es este el punto que quiere enfatizar la historia, sino que lo que pretende es ofrecernos una visión del corazón de Dios. Este último capítulo de Jonás quiere mostrar el corazón de Dios y lo que siente hacia el inconverso, lo que siente hacia el que se pierde, y también lo que siente hacia su hijo, hacia sus hijos, hacia nosotros. De modo que podemos empezar a leer a partir del versículo 1, que Jonás se apesadumbró, se enojó. Y en el versículo 2 empieza en una oración, porque dice, y oró a Jehová, y dijo, y ahí empieza a descargar su enojo contra Dios. Yo sabía, ¿no es esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Cuando Dios lo manda en el capítulo 1 a ir a Nínive, Jonás ya tenía en mente esto. Y él decide irse a Tarsis porque él sabía que Dios era clemente y que Dios iba a perdonar a Nínive. Y bueno, sabemos la historia, es arrojado del barco, es tragado por un pez, es dejado en la orilla. Y quizás contra su voluntad, Jonás va a Nínive y predica a Nínive y entra diciendo lo que leímos hace un rato. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas se arrepienten. Quizás después, en otro momento, podamos ver el por qué se arrepienten. Quedó una marca física en Jonás por estar dentro del pez, y eso llevó a los ninivitas a arrepentirse. Y Jonás sabía que Dios era un Dios grande en misericordia, y no tuvo temor en justificar la desobediencia y el error que tuvo cuando tomó el barco a Tarsis. Ahora, cuando Jonás empieza a hablar, muestra que su ceguera era tal que, sabiendo aún que hablaba con Dios, lo desafiaba adjudicándole el error de haber perdonado a Nínive. Para Jonás, Dios se había equivocado. Para Jonás, Dios había cometido un error en perdonar a los ninivitas. Jonás sabía que Dios salvaría a los ninivitas si se arrepentían, y él no quería que los enemigos de Israel fueran librados de la ira de Dios. Versículo 3 habla que tal era el enojo que prefería morir antes de alegrarse por la misericordia de Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste es ver esto en Jonás, de ver gente que se arrepiente, que se entrega a Dios, y en lugar de alegrarse, enojarse. Ahora, yo toco una aplicación para mí, y ojalá pueda ser aprovechable para todos. Dice, Jonás quería que Nínive fuese destruida para que Israel aprenda y se arrepienta. Jonás sentía en su corazón que si Dios destruía a Nínive, Israel se iba a asustar y se iba a arrepentir. Dios quería lo contrario, que Israel viera la misericordia, su propia misericordia, y pida perdón por sus pecados. Y vemos un antagonismo entre lo que quería Jonás y lo que quería Dios. Jonás quería decirle a Dios cómo obrar. Jonás le quería decir a Dios cómo tenía que hacer con Nínive. Jonás quería el castigo para la ciudad, pero Dios quería ser glorificado.
Y hay dos ejemplos donde el deseo personal, un deseo personal legítimo, contrasta con la obra del Señor y su glorificación. Y son dos ejemplos hermosos que los conocemos de memoria. El primero está en San Juan 11, cuando Lázaro es resucitado. El Señor tarda para llegar a donde estaba Lázaro, y cuando llega ya hacía unos días que estaba muerto. Y cuando va llegando, Marta sale al encuentro y le dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dice al Señor lo que tendría que haber hecho, aunque después el versículo siguiente se retracta. Y si el Señor, pensaba yo, ¿no?, hubiese hecho lo que decía Marta, lo que sanar a Lázaro de su enfermedad, hubiese sido, y esto dicho con todo temor y respeto, un milagro más. Un milagro de los muchos que hacía, que quizás eran tantos parecidos que iba a pasar inadvertidos. Pero Dios, el Señor, al hacer su voluntad, fue en gran manera glorificado, porque hizo un milagro inigualable. Resucitar a Lázaro después ya de estar en descomposición fue algo que glorificó al Señor en gran manera. Tanto es así que muchos se arrepentían de sus pecados de verlo a Lázaro. Pero el Señor hizo su voluntad en contraposición a lo que Marta pedía. Aunque el pedido de Marta era legítimo, ella quería que su hermano se sanase de la enfermedad, pero Dios tenía algo más grande para mostrar por medio de Lázaro. El otro ejemplo lo tenemos en Mateo 16. El Señor viene hablando con sus discípulos, habla de la levadura de los fariseos, le pregunta a sus discípulos: ¿quién cree que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y llegamos al versículo en el cual el Señor empieza a relatar lo que va a ser su muerte. Y dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro, o mejor dicho, el Señor estaba anunciando su muerte, pero Pedro quería decirle qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Y era algo legítimo porque Pedro amaba al Señor, y Pedro no entendía en ese momento que el Señor tenía que sufrir. Pero si el Señor hubiese obrado de otra manera, y acá entramos en la imaginación, si el Señor hubiese arrebatado las personas al diablo, no hubiese habido demostración de amor. La demostración de amor de la cruz es algo que no tiene igual, que no se puede comparar con nada. El Señor le contesta duramente a Pedro, porque quítate de mí, Satanás, le dice. Y al morir en la cruz demostró su inmenso amor con nosotros, con toda la humanidad. Si el Señor hubiese obedecido a Pedro, no hubiese sido glorificado como lo fue. Y aquí encontramos un Jonás que intenta decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y pensaba, ¿no?, para mí, muchas veces quiero decirle a Dios cómo actuar, y a veces sin mala intención, y a veces quizás influenciado por el entorno, tratamos de que Dios haga lo que nosotros creemos correcto. Pedimos y el Señor tarda, y le decimos: Señor, hazlo de esta manera porque te estás tardando. O a veces por miedo obramos de otra manera y queremos hacer las cosas y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Pero debemos dejar que Dios obre. Debemos dejar que Dios haga lo que Él desea, porque cuando Dios obra según su voluntad, su nombre es glorificado. Su iglesia es glorificada. Pero seguimos. Versículo 4. Jonás le viene diciendo al Señor: sabía qué clase de Dios eres, que eres perdonador, que eres misericordioso. Y Dios le pregunta en el versículo 4: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Qué hermosa palabra, ¿no?, del Señor. Porque podría haberlo retado de otra manera, podría haberse enojado el Señor. Pero le habla con todo el amor posible, con el amor que solo Dios puede tener con sus hijos. Y esto es un llamado de atención para que Jonás reflexione, para que Jonás piense lo que estaba haciendo. Si Jonás le hubiese prestado atención a lo que Dios decía, podía haber recapacitado y cambiado su forma de obrar, y en lugar de enojarse por la salvación de Nínive, se podía haber alegrado. El amor de Dios es inmenso y lo demuestra hablándole a Jonás. Le habla como un hijo, le habla como a una persona muy amada. ¿Haces tú bien en enojarte tanto?
qué llamado de atención, ¿no?, para Jonás. Pero Jonás sale de la ciudad, versículo 5, y se sienta a esperar a ver qué pasa con Nínive. Jonás había olvidado que había sido perdonado por Dios. En el vientre del pez, él ora pidiendo perdón, y Dios lo perdona. Y se olvidó Jonás de que a pesar de haber sido desobediente, Dios lo perdona. ¿Por qué Dios no podía hacer lo mismo con Nínive? No lo razonaba Jonás, no lo razonaba. Pero leíamos que en el versículo 4, Dios le dice a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero ni siquiera le contesta. Dice que sale Jonás de la ciudad y se sienta, hace una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás ni siquiera le contestó a Dios. Y acá vemos lo que decíamos al principio, una falta de educación grande contra Dios. Y no se sabe el tiempo que debió transcurrir en el que estuvo esperando. Quizás haya pasado algunos días. Y dice que hizo una enramada. Una enramada era un reparo temporario de ramas y hojas, formada para estar cubierto del sol y estar protegido del viento. Dice que Jonás no sabía que Dios le había otorgado a Nínive la suspensión del juicio, y esperaba. Y estaba de mal humor sentado, esperando. Lo que sí sabía como extranjero era la profundidad del arrepentimiento de Nínive. Dice, esto después lo pueden leer en Jonás 3, 5 al 10. Y se daba cuenta porque Nínive, o él ya sabía lo sanguinarios que eran los ninivitas. Y además de ser extranjero no lo habían matado. Él era una persona extranjera proclamando la destrucción de la ciudad. Y estaba frente a un pueblo sanguinario. Sin embargo, ve que el pueblo empieza a arrepentirse y se da cuenta que era sincero el arrepentimiento, porque no lo mataban. Lo dejaban hablar. Lo dejaban tranquilo, lo dejaban expresar el mensaje de Dios. Pero también Jonás tenía una idea, ¿no? Además del punto de vista del Antiguo Testamento, Jonás sabía que muchas veces sucedían juicios disciplinarios, aún en caso de que se efectuase un arrepentimiento del pecado. Y tenemos el ejemplo de 2 Samuel 12, cuando David censa al pueblo y Dios lo castiga, aun cuando David se arrepiente por eso. Para mostrarle lo que no sabía, o sea, la grandeza y la entereza de la misericordia de Dios hacia la penitente Nínive y la racionalidad de ella, Dios hizo de la choza una escuela de disciplina para darle puntos de vista más ilustrados. De esa enramada Dios hace una escuela y Dios le empieza a enseñar lo que hay en su corazón, lo que hay en su corazón para aquellas personas que están perdidas. Y dice el verso 6, preparó Jehová Dios una calabacera. Calabacera en hebreo, kikayón, dice el egipcio ricino, o planta de aceite de castor, comúnmente llamada palma Christi. Dice que es una planta que crece de unos 3 a 4 metros de altura. Sale una hoja sola en cada rama, pero la hoja tiene a menudo más de 30 centímetros de ancho. Y el conjunto de hojas es un buen refugio del calor. Y crece muy rápido. Igualmente se marchita de repente cuando se le perjudica. A veces alguna comodidad extra, ¿no?, como para sacar una pequeña enseñanza, lleva a la mente lejos de su propensión a la aflicción. Esta calabacera le dio a Jonás un poco de alegría y lo sacó un poco del tema. Y acá resulta interesante las palabras que leemos, porque dice que Dios dispuso que creciera una planta. Ahí empieza a obrar Dios con Jonás. Dios dispuso una planta, fue por orden suya. Su pronto crecimiento fue un acto de Dios. Y la planta creció y le cubrió la cabeza a Jonás. Esto evidencia la provisión misericordiosa de Dios. Dice, pero al segundo día Dios también dispuso un gusano. Esa comodidad lo alegró, pero el esperar a la destrucción de Nínive le impidió ver que el crecimiento de la planta era milagroso. Estaba tan enceguecido con ver a Nínive destruida que no se dio cuenta que la planta creció de golpe, de un día para el otro, y que Dios estaba obrando en él, que Dios quería enseñarle algo por medio de esa planta.
para entrar en la historia tengamos en cuenta que Jonás todavía estaba tranquilamente sentado esperando la destrucción de Nínive, hasta que parece ser que se durmió. Y en el verso 7 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual le hirió la calabacera y se secó. Dios impuso un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Una clase particular de gusano que era mortal para la calabacera. Ahora, poco se necesita para marchitar nuestras comodidades materiales. Y esto es una pequeña enseñanza. Pero tenemos que tener en cuenta y estar tranquilos que cuando se nos van nuestras comodidades, no es Dios el que se va. Dios siempre está con nosotros. Nunca Dios nos va a dejar desamparados. Y dice al día siguiente, después que Jonás se alegró grandemente. Y dice muy temprano, quizás todavía Jonás estaba dormido, Dios seca la planta. Y ahora vemos los detalles, ¿no?, cuidadosamente diseñados. Dice: salió el sol, y por disposición de Dios o preparado por él, se levantó un sofocante viento oriental procedente del desierto, y este viento le dio de lleno a Jonás, de manera que el pobre Jonás estaba sudando y sufriendo el calor sofocante hasta que se desmayó y quería morirse. Dice: los que saben que los vientos del este son muy destructivos, pues provienen del desierto de Arabia. Después del viento caliente y seco, el sol hirió a Jonás, haciendo mayor su incomodidad, a punto de que anheló la muerte. Y comenzamos el versículo 9. Dice que Dios le dice a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le contesta: sí, hasta la muerte, me enojo hasta la muerte. El pecado, el enojo contra Dios y la muerte son muy espantosos, pero Jonás en su enojo se los toma a la ligera a ambos. Y acá podemos ver otra aplicación. Un alma es de más valor que todo el mundo. Entonces, por cierto, que un alma tiene más valor que muchas calabaceras o comodidades que tengamos. Debemos interesarnos más por las almas preciosas, empezando por las nuestras. El apóstol Pablo escribe: ten cuidado de ti mismo. Y debemos interesarnos por las almas del prójimo, más que las riquezas y los goces de este mundo. ¿Cuánto a veces ponemos la mirada en nuestro alrededor y las almas se pierden? Y un alma tiene más valor que todas las comodidades. Y esto es lo que no entendía Jonás. Él estaba contento con su planta. Desaparece la planta y él no se alegraba por el arrepentimiento de Nínive. No se alegraba porque las personas que iban a ser condenadas habían sido perdonadas por Dios. Él se enojaba por su planta. Él se enojaba por su comodidad. Ahora Dios, en los versículos 10 y 11, recrimina a Jonás por su actitud y muestra la diferencia entre uno y otro. Y vemos un contraste grande entre el sentimiento de Dios por el arrepentimiento de Nínive y el sentimiento de Jonás por el arrepentimiento de Nínive. Mientras Dios estaba contento porque Nínive se arrepintió, Jonás estaba enojado. Jonás estaba muy mal por el arrepentimiento de esta ciudad. El Señor enseñó en una forma que facilitaba su entendimiento que todas las cosas están en sus manos, la calabacera, el gusano, hasta la vida misma. Una vez que el Señor llevó a Jonás a este estado, pudo enseñarle en cuanto al valor de las almas que había en Nínive. Y Jehová le dice en los versículos 10 y 11, le recrimina, ¿no? ¿Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad? ¿No tendré piedad yo de las almas? ¿Te preocupaste por una planta que no tiene sentido, que no tiene valor comparado con las almas de Nínive? Y habla de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dice que saber discernir es una manera hebrea de describir a los niños. Un total de 120.000 niños pequeños. Dice que en total habría unas 600.000 personas que se salvaron de Nínive, a las que se arrepintieron de sus pecados. ¿Cuál es la principal lección del libro?
Si Jonás tanto se compadece por una planta que no le costó esfuerzo alguno, y que es de tan corta vida y de tan poco valor, mucho más Jehová se apiada de aquellos cientos de miles de hombres y mujeres creados por Él, que están en pecado y que necesitan de Él. Y eso es lo que Dios le quería mostrar a Jonás y lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros, el valor que Él le da a las almas, el valor que Él le da a aquellos que se pierden. Dice que había una población estimada de 600.000 personas y muchos animales. Dios cuida también de las bestias, lo cual el hombre tiene poco en cuenta. Y ya para ir cerrando, el plan de Dios era enseñar a Israel, por el ejemplo de Nínive, cuán inexcusable era su andar. No había excusa para el andar de Israel. Estaban con los dioses ajenos, se habían dedicado a la idolatría, y cuán inevitable era su destrucción si perseveraba en su maldad. Y quería mostrarle con el ejemplo de arrepentida Nínive que ellos también podían ser dignos del favor de Dios. Ellos que habían apostatado de la palabra, ellos que se habían ido lejos de Dios, que se habían degenerado hasta el nivel de un pueblo pagano, podían recibir el perdón si como Nínive, que era una ciudad sanguinaria, una ciudad de ladrones, una ciudad de estafadores, si Nínive, siendo eso, pudo recibir el perdón de Dios. Israel fracasó en aprender la lección y fue llevado cautivo. Jonás no conocía las importantes lecciones, la de esperanza para el arrepentido y de condenación para aquellos que, rodeados de privilegios exteriores, prefieren la maldad, y que la preservación de Nínive arrepentida tenía que ser ejemplo en tiempos posteriores, o iba a ser ejemplo en tiempos posteriores y para todas las edades de lo que es el favor de Dios. Para Israel, o mejor dicho, Israel era la principal mira de Jonás. A él no le interesaba Nínive, a él le interesaba su nación solamente su nación. Él consideraba, como dijimos al principio, que si Nínive era destruida, Israel se iba a arrepentir, que si Nínive era desintegrada por Dios, Israel iba a temer. Pero Dios quería demostrar su amor, que no hacía falta destruir una ciudad para que otra se salve. Él no deseaba el bienestar de los ninivitas, sino que Él se había sentado a esperar su destrucción. El libro termina de manera abrupta. Si leemos el versículo 11, no tiene despedida, no tiene final. Termina hablando solamente Dios de los chicos y de los animales. ¿Y por qué terminar de esta manera? Porque es exactamente el punto que quiere llevarnos Dios, a la revelación de la manera de sentir de Dios. Cómo Dios sentía amor por esos inconversos. Y quedan preguntas, ¿no? ¿Habrá entendido Jonás lo que Dios quería? ¿Hizo silencio sin arrepentirse? ¿Reconoció Jonás su error? ¿Siguió sirviendo a Dios Jonás? ¿Tomó conciencia del valor de las almas? ¿Comprendió Jonás lo que es la voluntad de Dios? Estas son preguntas sin respuesta. El libro termina de una manera cortante, no deja lugar a ninguna palabra más. Cierra mostrando el amor de Dios a los pecadores. Y cerramos con algunos puntos prácticos. Podemos ver cuán tierno es Dios con sus hijos, en sus aflicciones, aunque seamos necios y atrevidos. Cuánto Dios nos ama, aun cuando muchas veces somos como Jonás. Una cosa pequeña en sí misma, pero que llega a tiempo, puede ser de bendición valiosa. Una calabacera en el lugar preciso puede servirnos más que un bosque. Cuando las situaciones nos afligen y se llevan las relaciones, las posesiones y los goces, no debemos enojarnos con Dios. Lo que debe silenciar, especialmente el descontento, es que al desaparecer nuestras comodidades, nuestro Dios no desaparece, y es la eterna compañía que tenemos en este mundo. Es la confianza que tenemos de Dios, que nunca nos va a dejar solos. Leemos en el versículo 6, 7 y 8 que Dios preparó lo bueno, la planta, como también preparó lo malo, el gusano y el viento. Todo lo bueno y todo lo malo proviene de Dios. Estamos en sus manos y bajo su voluntad. Podemos verlo esto en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Después de que su mujer le dice a Job, retire tu integridad, maldice a Dios y muérete, Job le contesta,
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Estamos en sus manos y bajo su voluntad. Todo lo que Dios haga con nosotros es para bien. Todo lo que Dios haga con nosotros es para su gloria, es para su honra. Todo lo que Dios haga con nosotros es para nuestro crecimiento, es para que Él se goce en nosotros. Veamos que un gusano en la raíz destruye una calabacera grande. Nuestras calabaceras se marchitan y no sabemos cuál es la causa. Estemos firmes en el Señor. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos tristes, y a veces no sabemos por qué pasan estas cosas, debemos estar firmes en el Señor. Él nos va a sostener, Él nos va a mantener en pie. Gran aliento es tener esperanza de hallar misericordia en el Señor, que Él esté listo para mostrar misericordia. Y esto de gran aliento, siempre el Señor está con nosotros y siempre en el momento que necesitamos pedir perdón por lo que hacemos, Él es misericordioso con nosotros. Él es misericordioso con nosotros. Nos maravillamos por la paciencia de Dios hacia su reverente siervo. Estudiemos nuestros corazones y modales, no olvidemos nuestra ingratitud y obstinación, y quedemos maravillados con la paciencia de Dios hacia nosotros. Nosotros podemos tener las reacciones de Jonás. Nosotros también podemos reaccionar, y hemos reaccionado muchas veces como Jonás. Quedemos maravillados, maravillémonos y agradezcamos a Dios por la paciencia que Él nos tiene a nosotros. Las almas son más importantes que nuestra comodidad. Filipenses capítulo 2 habla del Señor. Dice, haya pues en vosotros, el versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor dejó el cielo por nosotros, y ese es el gran ejemplo que tenemos, porque Él nos amó, y sabía que Él tenía que morir por nosotros. No había otra forma de poder quitar nuestros pecados. Y Él dejó sus comodidades así en el cielo para limpiarnos, para salvarnos. Y tengamos este mismo sentir. Las almas son más importantes que nuestra comodidad. Y por último, no nos enojemos cuando Dios no nos favorece. Y no nos favorece lo puse entre comillas. Porque como dijimos hace unos minutos atrás, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Pero a veces parece que el Señor está en contra nuestra. No nos enojemos. Veamos por qué Dios hace eso y para qué lo hace. Sabemos que es para nuestro bien y sabemos que es para nuestra gloria, para su gloria, perdón. Pero no nos enojemos cuando Dios no nos favorece, porque aunque las cosas parezcan que salen mal, siempre son en favor nuestro. Que el Señor nos bendiga, que podamos ver en el ejemplo de Jonás, en este capítulo 4, cómo debemos alegrarnos y pensar en aquellos que se pierden. No pensar en lo que creemos y no pensar en lo que nos parece. Pensar en lo que Dios hace, en el amor de Dios hacia las almas. Y cuando Dios sobre, quizás distinto a lo que pensamos, no nos enojemos como Jonás. Agradezcamos que tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Y agradezcamos que aún siendo nosotros a veces como Jonás, Él nos utiliza como siervos. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos seguir creciendo en ella. Sigamos leyendo la palabra, leamos nuevamente este capítulo para que el Señor añada a nuestros corazones lo necesario. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.